agradezco tu invitación eh, de poder participar en este espacio. Veo algunas caras y nombres conocidos y otros no, así que bueno, siempre es una linda oportunidad para poder encontrarnos y para poder intercambiar experiencias y bueno, un poco lo que yo traigo para compartirles hoy es una reflexión que en algún momento de mi vida, cuando estaba necesitando puntualmente extrema ayuda de Dios para vencer a algunos gigantes, Dios se encargó en ese momento preciso de ponerme la receta adelante, ¿no? Y a lo largo de mi vida profesional, digamos, he implementado este RP, esta receta que Dios nos deja en la Biblia, cada vez que tengo que enfrentar un gigante de distinta índole, ¿no? Que puede ser un gigante a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de relaciones, distintas cuestiones de la vida que siempre pueden presentarse delante nuestro, distintas situaciones que parecen gigantes y difíciles de vencer. Eh, y la realidad es que cuando he implementado esto y no me he olvidado del consejo divino, me ha ido bien, más tarde o más temprano, pero me ha ido bien, y no por mis propios méritos, vuelvo a repetirlo, sino porque justamente seguir con el plan trazado por Dios para vencer las dificultades. Así que un poco eso es lo que quiero compartir, y esta receta parte a raíz de una historia que se encuentra en la Biblia, eh, de un personaje que conocemos todos, que quizá no lo conozcamos con el nombre original o cómo se lo describe en la Biblia, que su papá y su mamá le habían llamado. De hecho, su papá y su mamá le habían puesto Oseas, y cuando nosotros escuchamos el nombre de Oseas, probablemente nuestra mente viaje rápidamente hacia el profeta Oseas. Sin embargo, no es del profeta Oseas de quien les quiero hablar hoy, sino que es de otro Oseas, que en realidad en un solo lugar de la Biblia se lo menciona con ese nombre, y a partir de ahí, por alguna situación que vamos a hablar en un ratito, su nombre es cambiado, ¿no? Y pasa a llamarse con el nombre con el que todos lo conocemos o con el que más frecuentemente lo relacionamos. Los invito ahí a que busquen, si tienen sus Biblias a manos, en Números, en el libro de Números, el capítulo 13. Números capítulo 13 comienza hablando de la misión de los 2 espías, una historia que creo que para todos nosotros es bien conocida, ¿sí? Moisés, a las puertas de Canaán, decide enviar una misión de 12 espías para que reconozcan la tierra, para que reconozcan el lugar que Dios les había prometido, que iba a ser su morada definitiva después de todos los años de esclavitud que habían pasado en Egipto. Y en Números capítulo 13, a partir del versículo 4 y hasta el versículo 15, se mencionan los nombres de esos 12 espías que fueron seleccionados. No sabemos en base a qué, ni sabemos por qué, pero de alguna manera eran los 12 que habían sido elegidos para esa tarea, que era una tarea fundamental, que era ir y reconocer la tierra. Y dentro de esos 12, fíjense ustedes en el versículo 8, se nos menciona al representante de la tribu de Efraín, ¿sí? Oseas, hijo de Nun, ¿sí? Aquí es donde, cuando yo leí esta historia hace muchos años atrás y reparé en este detalle, sigo preguntándome hasta el día de hoy por qué a Oseas, hijo de Nun, como dice el versículo 16 después, Moisés le cambia el nombre, ¿sí? Moisés le cambia el nombre, y tal como dice ahí el versículo 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y me llamó la atención hace muchos años cuando leí esto, intenté encontrar una explicación, no desde mi interpretación, digamos, sino desde lo que pudiera encontrar en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía, eh, acerca de cuál era la razón por la cual Moisés le había cambiado el nombre a Josué. Y la verdad es que no encontré una razón muy clara y explícita en la Biblia acerca de por qué le había cambiado el nombre, pero sí es muy llamativo el paralelismo entre lo que significa Oseas y lo que significa Josué. ¿Sí? Y cuando nos vamos a las raíces etimológicas de los nombres, ¿no? Cuando hablamos del nombre Oseas, en ese momento Oseas hacía referencia a situación problemática. Entonces se podía traducir como con muchas traducciones distintas, como problema, como dificultad,
hasta como miedo o terror, en algunos escritos originales es traducida esa palabra, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira la traducción de Josué, es una traducción completamente distinta, y cuando traducimos Josué, si en el lenguaje original hablamos de un nombre que significa salvación, o Jehová incluso es la salvación. Incluso algunos autores han llegado a postular que Josué y Jehová son casi sinónimos, no son iguales, pero son casi sinónimos. Entonces no encontramos una razón clara en la palabra de Dios por la cual Moisés se le ocurrió cambiar el nombre, pero sí entonces empezamos a desgranar la historia y a ver cuál había sido el derrotero de Josué desde que salió del momento de esclavitud de Egipto hasta que tomó el liderazgo del pueblo de Israel. Podemos entonces llegar a entender un poco el pensamiento de Moisés y por qué decide cambiar el nombre y pasar de un nombre que significaba problemas o dificultades a un nombre que significa salvación, pero fundamentalmente salvación en manos de Jehová, en manos del Todopoderoso, no por los propios medios, sino salvación en manos del Todopoderoso. Si nosotros recorremos un poco la historia y hacemos un poco de números, los historiadores dicen que Josué más o menos tenía entre 37 y 42 años en el momento en que fueron liberados de Egipto, ¿no? En el momento, esa noche tremenda, cuando el ángel pasa pintando los dinteles de las casas de los israelitas con rojo, ¿no? O mejor dicho, los dinteles ya habían sido pintados, y pasa liberando a la gente donde estaba el dintel pintado y matando con esa gran mortandad a los dinteles que no estaban pintados. Y Josué sale con 37 años, de 37, 38, 39, pongámosle alrededor de 40, probablemente la edad que tengamos muchos de los que estamos acá hoy, ¿sí? Sale de Egipto, ¿no?, hacia la tierra prometida. Probablemente en ese momento, sin cruzar por su cabeza los planes que Dios tenía para él en ese momento. Por lo menos no hay nada en el registro bíblico que nos hable de cuánto conocía Josué de lo que Dios tenía preparado para él. Sin embargo, por razones que vamos a ir viendo a lo largo de la historia, a Moisés rápidamente le llama la atención la figura de Josué. Rápidamente le llama la atención. Fíjense ustedes, la primera referencia que se hace a Josué en la Biblia se encuentra en Éxodo 17, ¿no? Si nosotros buscamos en Éxodo 17, si tienen ahí sus Biblias, me acompaña, y si no yo se los leo. Éxodo 17, versículo 8 en adelante, se nos describe la batalla de sobre los amalecitas, ¿sí? Y en esta guerra, que es la primera batalla que tiene el pueblo de Israel después que sale de la esclavitud de Egipto, se nos cuenta que viene Amalek y pelea contra Israel en Refidim, versículo 8, y dice Moisés a Josué, versículo 9, y esta es la primera mención que se hace a Josué en la Biblia, ¿no? Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Evidentemente, Moisés ya había visto características en Josué de liderazgo, características de la personalidad que le inducían a creer que podía ser un buen líder y que podía ser un estratega. Y en esa primera batalla, Moisés lo nombra responsable del ejército de Israel y le dice que busque la gente y que salga a pelear. Versículo 10, se hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sigue la historia, la conocemos bien, ¿no? Cuando Moisés tenía las manos en alto, Amalek era derrotado, y cuando bajaba los brazos, Amalek prevalecía. Siguió la batalla todo ese día, y el versículo 13 nos cuenta la conclusión, y Josué dice: deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Josué dijo a Moisés, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. De esa manera se nos cuenta el primer episodio donde ya, por el poquito tiempo que habían pasado en el desierto, se nos dice que habían pasado en el desierto casi 3 meses, ya Moisés había puesto sus ojos en Josué, y 3 meses habían sido suficientes para ver en esa persona una persona con características de liderazgo, y lo había puesto por sobre el ejército de Israel y a liderar el ejército de Israel. Ahora bien, Moisés evidentemente no se quedó con solamente esta impresión de Josué, y no solamente le dio la función de ser el comandante de los ejércitos de Israel a partir de ese momento. La segunda mención que se nos hace de Josué en las Sagradas Escrituras está en el mismo libro de Éxodo, capítulo 24, versículos 12 y 13.
Interesante lo que dice Éxodo 24, 12 y 13, y Leo dice: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. No solamente ya lo había fichado y ya había visto las características que este muchacho tenía, sino que además había dicho, lo quiero al lado mío. Y lo nombra como Josué, su servidor, el servidor de Moisés. ¿Sí? Claramente Moisés ya había puesto los ojos en esta persona y había dicho, voy a trazar un plan para formar a esta persona, ¿no? Y Josué acá en este momento de la historia se lo menciona como un servidor tan importante que fue el único que subió con Moisés al momento en el cual Dios le entrega las tablas de los mandamientos a Moisés. Y Josué estaba ahí cerquita, si no estaba cara a cara viendo a Dios como lo veía Moisés ni hablando, pero estaba bien cerquita, era el que más cerquita estaba, viendo, aprendiendo, ¿sí? General del ejército, características de liderazgo, pero además un servidor del hombre que Dios había elegido en ese momento para liderar espiritualmente al pueblo de Israel. Y la tercera mención que se nos hace de Josué antes de este episodio de la misión de los 12 espías también se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 11, donde se nos cuenta otra característica interesante de este personaje. Éxodo 33, 11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y Elena de White, cuando describe en Patriarcas y Profetas esta parte del Éxodo, dice que va más allá y explica explícitamente que este nunca se apartaba, hacía referencia a que Josué vivía en el tabernáculo, vivía al lado del tabernáculo. Su tienda siempre era la casa más cercana al tabernáculo. Es decir, de alguna manera estaba demostrando que quería estar cerca de la presencia de Dios. Más allá de sus características de liderazgo, más allá de sus características como buen guerrero, que vimos en la primera mención, que era el general de los ejércitos de Israel, era un servidor por un lado del líder espiritual, que era Moisés, y era un servidor de Dios. Y la primera gran lección que yo saco para nosotros en esta reflexión es esta, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a pensar? Porque a veces nos pasa como médicos, a mí me ha pasado, y probablemente a alguno de ustedes le ha pasado, que después de hacer bien las cosas y después de ver cómo un paciente se recupera y después de ver cómo logramos resolver un problema médico, esa semillita del orgullo crece adentro de nosotros, ¿no? Y a veces nos olvidamos de dar las gracias a Dios, que en ese momento nos utiliza como instrumentos para poder ayudarle a ese paciente. A veces creemos que es por nuestros propios méritos, nuestros propios conocimientos, ¿sí? Y no digo que esté mal estudiar, al contrario, creo en la excelencia desde el punto de vista académico, creo que Dios no pide que seamos médicos mediocres, Dios nos pide que seamos médicos excelentes porque es la mejor forma de mostrar que las cosas que Dios tiene son cosas excelentes. Si mostramos mediocridad, la gente va a pensar que nuestro Dios es un Dios mediocre. Si nosotros mostramos excelencia, la gente va a ver en nosotros un Dios de excelencia. Por eso tenemos que ser excelentes profesionales y dar lo mejor que tenemos desde el punto de vista científico y académico, pero nunca olvidarnos que somos instrumentos en las manos de Dios. Queridos colegas, Dios nos ha dado un gran privilegio, nos ha dado una gran responsabilidad, que es la responsabilidad de ser médicos. Nuestra mejor respuesta a esa responsabilidad, nuestra mejor respuesta es el servicio, como lo hacía Josué, es el servicio. No el orgullo ni la vanagloria, ni los méritos humanos, sino el servicio. Es la mejor respuesta que podemos dar a ese Dios que nos dio el privilegio de tener un título de médico y nos abrió la puerta al corazón de la gente como se le abre a muy pocas otras profesiones. Y ahora lo encontramos a Josué con este backup de fondo, ¿no? Con este background, donde entonces ahora entendemos que era una persona íntegra, que evidentemente Moisés había visto en él la presencia de Dios y por eso entonces decidió cambiarle el nombre y dijo: yo no quiero que te llames problema porque vos no me estás trayendo problemas, vos me lideraste al ejército de Israel,
vos sos un fiel servidor mío y sos un fiel servidor de Jehová, entonces no quiero que tu nombre signifique problema. Entonces le cambia el nombre y le saca el nombre Oseas y le pone por nombre Josué, que significa salvación, de alguna manera visualizando el camino que Dios tenía preparado para Josué. Y lo manda en esa misión con los 3 espías, ¿no? Conocemos la historia, Números 13, nuevamente, si vamos a leer algunos pocos versículos de Números 13, donde quiero focalizar algunas características que creo que nos van a ayudar a reflexionar en este pedacito de la historia de Josué. Números 13, ustedes saben, la misión de los 3 espías, van, recorren la tierra, ¿sí? No sé si de incógnito o no de incógnito, pero recorren la tierra y finalmente vuelven, ¿no? Vuelven y traen un informe. Números 13, versículo 27. Regresan los 13 espías y dice, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Las promesas de Dios eran reales. Dios les había prometido que los llevaría a vivir a una tierra que fluía leche y miel. Y acá el informe de los 13 espías dice que sí, que es cierto, que en esa tierra fluía la leche, fluía la miel, este es el fruto. Y yo me acuerdo cuando era chico, tengo en la cabeza grabada la tapa de un folleto de escuela sabática, haber sido de primarios, de intermediarios, con 2 de estos espías, ¿no? Con un palo y un racimo gigante trayendo, ¿no? Haciendo referencia a eso. Y esos racimos de uvas gigantes y esas frutas gigantes que existían en ese momento en esa tierra, eran la prueba tangible de que Dios les había prometido algo que existía, de que las palabras de Dios eran correctas, de que Dios no les había mentido. ¿Sí? Ahora, me llama mucho la atención porque muestra en la evidencia, este es el fruto, esto es lo que Dios dijo que iba a haber y había, pero fíjense cómo sigue el informe, versículo 28, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar. Entonces Caleb, uno de los 2, se hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y rápidamente cambian el discurso, y de mostrar la prueba tangible de la promesa divina, se focalizan en los problemas, se focalizan en los gigantes, se olvidan de lo que Dios les estaba mostrando como evidencia de su promesa, y se focalizan en los problemas. Y entonces dicen, los gigantes nos ven a nosotros como langostas, nos van a aplastar, nos van a destruir, y siembran el caos en todo Israel. Fíjense, versículo 1 del capítulo 14, entonces toda la congregación gritó, dio voces, el pueblo lloró aquella noche, se quejaron contra Moisés, contra Aarón, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, y este desierto, ojalá muriéramos, ¿para qué nos trae Jehová esta tierra? Para caer a espada, para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa, ¿no nos sería mejor volver a Egipto? Y se decían unos a otros, designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Tremendo. ¿Cuánto impacta lo que decimos? ¿Cuánto impacta la visión que tenemos de la situación que está frente a nosotros? De los 12, 10 decidieron traer un informe negativo y focalizarse en los problemas, focalizarse en los gigantes, focalizarse en lo imposible desde el punto de vista humano y empezar a sacar conclusiones aceleradas porque entonces nos van a meter presos, nos van a aplastar, nos van a matar, y empezar a desear volver al lugar de donde siempre habían querido salir. Siempre habían querido salir de la esclavitud, pero resulta que ahora la esclavitud parecía la solución a un problema que estaba por delante porque se habían focalizado en los problemas. Pero entonces hay 2 que traen un discurso distinto, de la misma situación, de la misma experiencia vivida,
de haber visto la misma gente, la misma tierra, y haber recorrido los mismos lugares, pero traen un informe distinto, y este informe de Josué y de Caleb, que se encuentra a partir del versículo 7, dice: la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra en gran manera, es buena, son las promesas tangibles de Dios que se están cumpliendo. Versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seamos rebeldes contra Jehová, ni tomemos el pueblo de esta tierra, ni temamos al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. No importa que sean gigantes, no importa que desde el punto de vista humano parezca que me van a aplastar como langostas. Si Dios está con nosotros, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les temamos. Tremendo informe. La misma situación, las mismas personas, los mismos problemas, pero la confianza ya no puesta en mis propias capacidades, porque si pongo la confianza en mis propias capacidades me aplastan como langosta, sino la confianza puesta en el Todopoderoso, que si está conmigo los voy a comer como pan. Misma situación, uno viendo el vaso medio vacío, otro no viendo el vaso medio lleno, viendo el vaso lleno completo, porque lo que me falta a mí completar desde el punto de vista humano me lo completa el Señor. Y ese era el informe que trajo Josué y que trajo Caleb. Conocemos la historia, ¿sí? El pueblo no los escuchó, los quiso apedrear, los quiso matar, ¿sí? Y nos cuenta el relato que si no fuera porque dos ángeles, ¿no?, los sacaron de ahí del medio de esa situación, el pueblo los hubiera apedreado. Tremenda, tremenda lección para nosotros, queridos colegas. ¿Cómo está nuestra actitud ante los distintos problemas de la vida? Primero, actitud personal, y segundo, cómo transmitimos a la gente que está bajo nuestra influencia las situaciones negativas de la vida. Y esto para mí en lo personal fue una gran lección. Primero para mí en lo personal, segundo para mi familia, a mí como padre de familia, y también como en algún sentido líder de algunos departamentos acá en el sanatorio. De decir ante los problemas y ante las situaciones que desde el punto de vista humano no tienen solución, cómo encaro ese problema y cómo transmito, qué es lo que transmito a la gente que me rodea. Transmito inseguridad, transmito miedo, transmito la sensación de que el problema me va a comer, me va a devorar y me va a aplastar como langosta, o transmito la realidad de que hay un problema, pero también la realidad de que hay un Dios que puede ayudarme a solucionar ese problema. Josué y Caleb transmitieron esto, ¿sí? Y fíjense ustedes que la lectura rápida que muchas veces hacemos de esta historia es que tuvieron el premio, ¿no? Y a mí siempre me dijeron, me acuerdo cuando era más joven y escuchaba sermones de esto, siempre escuchaba, bueno, y tuvieron el premio porque fueron los únicos dos que Dios permitió que entraran en la tierra prometida. Los otros 10, junto con todo el pueblo que en ese momento era mayor de edad y que había querido volverse, se murieron en el desierto vagando 40 años hasta que entraron a Canaán. Y uno diría, bueno, Josué y Caleb tuvieron el premio. Perfecto, tuvieron el premio. Pero ¿saben qué? Para llegar al premio se tuvieron que comer el castigo también. El dar un informe positivo, el confiar en Dios en ese momento, no los eximió de los 40 años en el desierto. Y eso para mí, entenderlo, es durísimo. Es durísimo porque a veces en la vida cristiana y en el transitar que todos tenemos por esta vida, nos pueden tocar esos 40 años en el desierto. Y si nosotros mentalmente no estamos preparados para entender que nos pueden tocar esos 40 años, rápidamente vamos a virar el foco del informe y vamos a pasar al informe de los 10, al informe negativo, al informe pesimista y al informe de querer morirme y querer que la tierra me trague o querer volver a la esclavitud, antes de pensar que si bien hay un desierto que tengo que atravesar, es Jehová que está conmigo y al final voy a tener el premio. Y eso para mí ha sido en mi vida una lección sumamente importante. He tenido que atravesar varios desiertos en mi vida. He tenido que pasar varios, no 40 años, pero situaciones que se asemejan a 40 años en el desierto, donde uno dice, ¿por qué me está tocando pasar esto si yo hice todo bien? ¿No les pasó alguna vez de plantearse por qué me toca esto? ¿Por qué me pasa esto? Señor, yo te doy el diezmo, yo voy a la iglesia los sábados, doy estudios bíblicos, estoy trabajando para vos en el lugar que esté,
estoy trabajando para vos. Y de pronto, a pesar de que estoy haciendo todas las cosas bien, Dios me dice, tenés que caminar 40 años en el desierto. Porque eso es lo que necesitas para llegar al premio. Y esa lección, les puedo asegurar que muchas veces es muy difícil de asimilar y es muy difícil de entender. Pero ¿saben qué? Así como Dios nos pide a nosotros que atravesemos esos desiertos, también Dios le pidió a Josué y Caleb que atraviesen ese desierto porque los estaba preparando para algo mayor. Todavía Josué en ese momento no sabía cuál era el plan que Dios tenía para él. No sabía que él iba a ser el reemplazante de Moisés. Dice Elena de White que Josué recién se percató de que iba a ser el reemplazante de Moisés pocos días antes de la muerte de Moisés. En su cabeza no cabía esa posibilidad. No pensaba que él iba a ser el líder, pero Dios a lo largo de todos esos años en el desierto lo ha ido preparando para ser el líder que necesitaba en el momento justo. Y ahora lo encontramos 40 años después a Josué a la vera del Jordán, ¿no? A la vera del Jordán. Y es muy interesante cómo Elena de White describe este momento, ¿no? De Josué parado, cuando hace referencia al capítulo 1 de Josué, a la orilla del río Jordán, diciendo lo que está del otro lado es la tierra prometida y ahora soy yo el que tiene que entrar ahí, y con la completa conciencia de su necesidad, o mejor dicho, de su incapacidad como ser humano para llevar a cabo solo esa tarea. Y uno podría decir, una persona que fue general de los ejércitos de Israel, que estuvo con el líder anterior Moisés sirviéndole todo el tiempo, que prácticamente vio cuando Dios le dio en mano la tabla con los 10 mandamientos, que estuvo a punto de ser apedreado por un pueblo y un ángel directamente lo sacó de en medio de la turba y lo liberó, uno podría decir, ¿qué dudas podría tener este líder? Si Dios le había dado sobradas muestras a lo largo de su vida de que estaba con él, de que no lo iba a dejar, ¿qué dudas podía tener este líder? Sin embargo, la historia nos dice que tenía mucha duda, y por eso Jehová habla con él. Y acá llegamos a la receta que les decía cuando empezamos la charla, ¿no? Y Dios le da lo que a mí me gusta llamar la receta de Dios para vencer gigantes, porque tenía los gigantes del otro lado del Jordán, esos gigantes que había visto 40 años atrás, del que habían dicho los otros 10 que los iban a aplastar como langostas, ahora los tenía delante, los tenía cerquita, y ahora era él el que tenía que liderar a todo el pueblo para hacerle frente a esos gigantes. Y acá, en el capítulo 1 de Josué, Jehová se encarga de repetirle varias veces la misma prescripción. ¿Vieron cuando ustedes tienen un paciente enfrente que ustedes ya perciben que le cuesta un poco entender lo que ustedes lo que les están prescribiendo? ¿No les pasa? Yo veo mucha gente mayor por la especialidad que hago, mucha gente mayor, y a veces tengo que repetir 3 o 4 veces cuando me percato del que está del otro lado no termina de comprender, o cuando quiero que le entre bala, como decimos, ¿no? Que realmente entienda lo que uno está queriendo decir. Y Dios acá se encarga de repetirle varias veces en la indicación que le da a Josué 3 conceptos fundamentales. Josué, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo los he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Reafirma la promesa que Josué venía escuchando hacía 40 años. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero, ¿cuál es la condición? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate, se lo repite. Sé muy valiente, se lo vuelvo a repetir, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en algunas cosas que hagas. ¿Así dice? No.
en todas las cosas que hagas, ¿sí? Me encantaría que Dios me hable hoy y que me diga, no te apartes porque vas a ser prosperado en todo. Qué hermoso sería, ¿sí? Pero de alguna manera Dios nos está diciendo esto a nosotros también. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, si guardas la palabra, si te esfuerzas, si sos valiente, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No algunas cosas, todo te saldrá bien. Y los tres elementos que uno rescata, que yo rescato, como una receta, y que Dios se encarga de repetírselas varias veces a Josué en estos 8 o 9 versículos, porque en el 9 lo vuelve a repetir, son las tres condiciones que Dios te pide a vos y a mí que pongamos en práctica cuando tengamos un gigante adelante. El primero, esfuerzo. Esfuérzate, lo repite 4 veces, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. ¿Sí? Dios no es un Dios para los vagos, queridos colegas. ¿Sí? No esperemos que Dios trabaje por nosotros si nosotros no hacemos nuestra parte. Dios no es un Dios para los vagos. El esfuerzo implica constancia, el esfuerzo implica excelencia, el esfuerzo implica compromiso. Dios quiere médicos, misioneros que se esfuercen, que den lo mejor de sí, que den lo máximo que puedan dar desde el punto de vista humano, y Él va a completar lo que nosotros no tengamos. Pero Dios nos pide que seamos esforzados, Dios no quiere vagos. Lógicamente, este esfuerzo implica muchas veces poner mucha energía de nuestra parte, y seguramente todos ustedes en sus trabajos diarios ponen mucha energía y le ponen mucha pila al trabajo y terminamos agotados, pero hay una promesa hermosa que a mí me gusta mucho, que se encuentra en Isaías 40:29, que habla justamente de cuando estamos cansados. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si nos esforzamos, Dios se va a encargar de nuestro cansancio. Si nos esforzamos, Dios se va a encargar de reponernos. Pero nos pide esfuerzo. No nos pide que seamos vagos, nos pide que nos esforcemos. Primer condimento de la receta. Segundo, valentía. Lo repite varias veces también. Sé valiente, sé muy valiente, le dice a Josué. ¿Cuál es el antónimo? ¿Qué es lo contrario de ser valiente? Ser cobarde. Y el reino de Dios no es para los cobardes. El reino de Dios no es para los cobardes. De hecho, Apocalipsis 21 dice que los cobardes ardirán en el lago de fuego y azufre. Ahora, algo que siempre me gusta puntualizar cuando hablo de este tema, y es que cobardía no es sinónimo de temeridad y no es sinónimo de tener miedo, porque nosotros podemos tener muchas situaciones en nuestra vida donde tengamos miedo, donde tengamos temor, donde tengamos angustia, pero a pesar del temor y de la angustia, Dios nos pide que seamos valientes. Dios nos pide que a pesar del temor y de la angustia avancemos, y esa es la diferencia entre el valiente y el cobarde, que ante el temor y ante la angustia, el valiente igual está determinado a avanzar, pero el cobarde huye. El cobarde huye de la situación. Entonces la diferencia entre ser cobarde y ser valiente no está en la situación que tengo por delante, sino está en cómo respondo yo a esa situación. Y fíjense qué interesante lo que dice Elena de White en Joyas de los Testimonios, segundo tomo, y les leo esta cita cortita porque realmente me gusta mucho. Dice, los hombres, que debieran ser tan leales como la brújula al polo en toda emergencia, han llegado a ser ineficientes por sus pocos esfuerzos en cumplir la tarea y sus muchos esfuerzos en evadir las responsabilidades por temor y cobardía, y fundamentalmente temor al fracaso. Los hombres de intelectos gigantescos son apenas bebés en la disciplina, porque son cobardes con respecto a tomar y llevar las cargas que deberían llevar. Descuidan el llegar a ser eficientes. Han confiado por demasiado tiempo en que otro planifique por ellos o en sus propias condiciones, y que eso les hace pensar que están altamente capacitados para trabajar, pero cuando vienen los problemas y no pueden cumplir con sus propios condimentos, entonces aparece la cobardía. Es decir, que la cobardía es consecuencia directa de poner nuestras capacidades
como únicas condiciones para resolver los problemas. Y esto es vital para nuestra vida espiritual. Fíjense que el Salmo 23 dice, no nos dice que no vamos a tener una vida cristiana que no tenga problemas. Dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, o sea, vamos a tener que pasar por el valle de sombra de muerte, pero de ahí dice Dios, yo estaré contigo. Y cuando hablamos de cobardía versus valentía, hablamos de esto, ¿sí? Si yo pongo mis propias condiciones humanas como único condimento para poder solucionar los problemas, entonces va a llegar el momento que voy a decir, con lo que tengo no me alcanza, y voy a terminar siendo un cobarde, como le pasó a los 10 que no entraron a la tierra prometida. Pero cuando yo pongo mis temores, mis angustias, porque sé que no puedo pasar ese problema, en las manos de Dios, entonces Dios me da la valentía para seguir avanzando y me dice, yo suplo lo que a vos te falta. Esfuérzate. Primera indicación. Sé valiente. Esfuerzo, no te quiero vago. Valentía, no te quiero cobarde, no te quiero pensando en solamente tus propias condiciones. Quiero que entiendas que yo te voy a ayudar. Y tercer condimento, confianza en la palabra de Dios. Lo repite también 3 veces en estos 9 versículos. No te apartes, dice. Mantente firme. No te apartes a diestra ni a siniestra. Cuida de hacer todo conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Concéntrate en la palabra de Dios. De otra manera, en ese mensaje Dios está diciendo, escucha mi voz. Escucha lo que tengo para decirte, porque tengo planes para vos. Y esta es la receta, queridos colegas, que a lo largo de mi vida me ha ayudado y me ayuda cada día. A sentir que Dios me pide que no sea un médico mediocre, que dé lo mejor de mí para mis pacientes, que me esfuerce todo lo que pueda. A pesar de que tenga gigantes enfrente, Dios me dice, esfuérzate, no seas vago. Dios me dice, sé valiente. Lo que vos no puedas dar, te lo voy a dar yo. Y Dios me dice, escuchá mi voz a través de la palabra de Dios. Aprendé de la lectura de la Biblia lo que yo tengo para vos. Tengo un plan para vos. Tengo un propósito para tu vida. Ese propósito a veces no lo encontramos temprano en nuestra vida. Fíjense, Josué tardó 47 años hasta que encontró su propósito a medias, y tenía cerca de 75 cuando realmente se percató que iba a ser el líder. Y a veces nos puede pasar que nosotros no entendemos o no conocemos o no tenemos en claro todavía cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Pero Dios tiene un propósito para cada uno. Y si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, dejamos de lado nuestra autosuficiencia y ante los problemas vemos la salida de la mano de Dios y no del lado de nuestros propios esfuerzos, entonces ahí vamos a empezar a ver el camino que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el gigante que cada uno de ustedes tiene en su vida? Seguramente todos tenemos algún gigante. Puede ser una situación económica, puede ser una situación académica, si hay alumnos, por ejemplo, algún examen que le cueste pasar. Puede ser alguna relación con la que nos esté costando transitar en este momento, alguna relación familiar. Podemos haber llegado a tener algún conflicto, qué sé yo, a nivel profesional, inclusive con algún colega, con algún paciente. Entonces, tenemos millones de gigantes que podemos tener en esta vida. Pero Dios nos dice, no mires el gigante. No nos dice que miremos el gigante. Dios nos dice, mira lo que te digo. Mira cómo enfrentar ese gigante. Poné lo mejor de vos. No salgas corriendo. Da la cara. Yo voy a hacer lo que te falte. Y escuchá mi voz a través de la lectura de la palabra de Dios. Cierro con Isaías 41:10. Un hermoso versículo que realmente me gusta mucho y me pone en foco cuando a veces los problemas nos quieren apabullar. La promesa de Dios, que de alguna manera resume esto que venimos hablando. No temas, dice Dios, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos un Dios en los cielos que suple nuestras necesidades. No nos concentremos en lo que tenemos como seres humanos, sino en lo que podemos tener y en lo que podemos ser
y en los grandes propósitos que Dios tiene para nosotros, si nos tomamos de su mano, si somos esforzados, si somos valientes y si escuchamos su voz a través de la Biblia cada día. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente sábado, y bueno, ha sido un placer compartir con ustedes este momento, y por supuesto que los esperamos por acá en noviembre. A todos los que nos quieran acompañar, va a ser un gusto para nosotros poder compartir presencialmente ese momento. Muchas gracias, Edson. Muchísimas gracias. Gracias por traernos la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Muchas gracias por eso. Parece que hacemos una oración. ¿Querés terminar eso con una oración vos? Perfecto. Oramos. Amante Dios que estás en el cielo, Señor, te damos infinitas gracias porque nos traes hasta aquí. Te damos gracias, Señor, porque seguramente cada uno de nosotros, Señor, tiene gigantes en nuestra vida, tienes pruebas por las que hemos pasado, Señor, por las que estamos atravesando en este momento, o por las pruebas que vendrán, Señor, a futuro que no conocemos, pero también te damos gracias, Señor, por los ejemplos que nos dejas en tu palabra, y porque nos hablas claramente, Señor, a través de la Biblia, de cómo debemos enfrentar las situaciones problemáticas de nuestra vida, Señor. Te pedimos que ahora, Señor, tú puedas fortalecer nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que nos des ese espíritu de valentía que tuvo Josué, que tuvo Gedeón, Señor, que tuvo Moisés, Señor, de no flaquear, Señor, de hacer lo mejor que está de nuestro lado para nuestros pacientes, para la gente que nos rodea, Señor, que también nos ayude, Señor, a ser esforzados, Señor, a dar lo máximo de nuestra parte, y a entender que lo que no podamos dar de nuestro lado, Señor, tú lo puedes completar, Señor, pero para eso tenemos que escucharte cada día, Señor, ponerte a ti en primer lugar, Señor. Cuando nos levantamos, Señor, hablar contigo como primera tarea del día, Señor, y poner nuestra vida, nuestro día, Señor, en tus manos, Señor, y tú te vas a encargar de hacer lo que nosotros no podamos. Gracias por esa promesa, Padre eterno. Gracias porque, Señor, hemos experimentado más de una vez tu compañía, Señor, y el cumplimiento de tu promesa, y así como, Señor, Israel pudo entrar en Canaán, Señor, y tú le diste esa tierra porque así lo habías prometido, Señor, también sabemos que si somos fieles a ti, Señor, también vamos a poder llegar a la Canaán celestial, a la tierra que tú también nos has prometido a nosotros. Amén. Quédate con cada una de las familias que aquí representamos, Señor, en este día. Danos a todos un bendecido sábado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Y le deseamos, bueno, un feliz sábado a todos, ¿sí? Que Dios los bendiga muchísimo. Gracias, feliz sábado, bendiciones. Feliz sábado a todos. Feliz sábado a todos. Feliz sábado, muchas gracias. Feliz sábado. Hermosa predicación. Muy linda. Bendiciones. Gracias. Feliz sábado.